¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo un nuevo relato de terror para todos aquellos que recorren las carreteras y viven la vida del camionero. Una historia llena de misterio, suspense y sucesos inexplicables que seguro les pondrá los pelos de punta. Así que pónganse cómodos, enciendan sus luces si están en la ruta, y comencemos. El perro de tres ojos. Me llamo Manuel y soy trailero. He pasado noches enteras manejando por carreteras solitarias, viendo cosas que pocos creerían. Pero hay algo que nunca olvidaré, algo que aún me persigue cada vez que conduzco de madrugada. Eran las 2:37 de la mañana y la carretera estaba desierta. Solo el sonido del motor y el murmullo del viento me acompañaban. La niebla era espesa, la luna apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras inquietantes en el asfalto. Me quedaban varias horas de camino, y aunque el cansancio pesaba sobre mis párpados, no podía darme el lujo de detenerme. Entonces lo vi. A un lado del camino, iluminado por los faros, estaba un perro negro. No era un perro cualquiera, su silueta era demasiado delgada, su piel parecía pegada a los huesos y su pelaje estaba enmarañado. Pero lo peor fue cuando giró la cabeza y me miró. Tenía tres ojos. El tercero, en el centro de su frente, brillaba como una brasa, fijo en mí, como si pudiera ver más allá de mi piel, más allá de mi alma. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sin pensarlo, aceleré. Algo en mi interior me decía que no debía seguir viendo a esa cosa, que no debía darle la oportunidad de acercarse. Pero entonces, justo cuando pasé junto a él, el perro se movió. No corrió. No saltó. Simplemente desapareció de donde estaba y un segundo después sentí un impacto en la parte trasera del tráiler. El golpe hizo que todo el camión se sacudiera. Miré por los espejos, esperando ver al perro aplastado en la carretera, pero no había nada. Ni un cuerpo, ni sangre, ni siquiera una sombra en el asfalto. Y entonces lo escuché. Un arañazo. Largo, chirriante, recorriendo la carrocería desde atrás hasta el techo de la cabina. Algo estaba subiendo. El corazón se me aceleró. No quise mirar hacia arriba, pero lo sentía ahí. Mi piel se erizó cuando un sonido gutural, un gruñido bajo y amenazante, vibró justo sobre mi cabeza. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió con fuerza, la aguja del velocímetro subió rápidamente. Tal vez, solo tal vez, si iba lo suficientemente rápido, lo que fuera que estaba ahí se caería. Pero entonces, algo mucho peor ocurrió. El gruñido dejó de escucharse. El sonido de las garras desapareció. Y un hedor insoportable, como a carne podrida y humedad, llenó la cabina. Mi mano tembló en el volante. No quería mirar. No debía mirar. Pero la curiosidad y el miedo me ganaron. Lentamente, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Ahí estaba. El perro de tres ojos me miraba, sentado como si siempre hubiera pertenecido ahí. Su hocico estaba entreabierto, dejando ver colmillos largos y amarillentos. Su respiración era pesada, densa, como si cada exhalación llenara el aire con muerte. Pero lo peor fueron sus ojos, los tres fijos en mí, sin parpadear, perforando cada rincón de mi mente. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Quise moverme, pero mis músculos estaban rígidos. Solo podía mirarlo, y él me miraba de vuelta. Entonces sonrió. No como un perro normal, no. Sus labios se curvaron de una forma antinatural, demasiado humana, demasiado consciente. El pánico me invadió y, sin pensarlo, solté una mano del volante y lancé un manotazo al asiento. Mi mano atravesó el aire vacío. El perro ya no estaba. Una bocina estridente me sacó de mi trance. Volví la vista al frente y apenas tuve tiempo de reaccionar.
Un tráiler venía de frente, su enorme silueta iluminada por sus propios faros. Giré el volante con todas mis fuerzas y el tráiler se deslizó sobre la carretera, los neumáticos rechinando en el asfalto. Todo pasó en segundos. El otro tráiler pasó rozando el mío, apenas esquivándolo. Mi propio camión se balanceó peligrosamente de un lado a otro hasta que finalmente logré controlarlo. El silencio volvió. Respiraba agitado. Mis manos sudaban sobre el volante. Miré por los espejos nuevamente, nada. La carretera seguía vacía, como si nada hubiera pasado. Pero cuando me incliné sobre el tablero, algo llamó mi atención. Había marcas. 4 surcos profundos, como garras, rasguñando el parabrisas. Y entre ellas, escrito con lo que parecía ceniza o tierra oscura, un mensaje que hizo que la sangre se me helara. Nos volveremos a ver. No supe qué hacer. No supe qué pensar. Solo pisé el acelerador y seguí conduciendo, con la certeza de que, en algún momento, ese perro de 3 ojos volvería por mí. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, siento que algo me observa desde la oscuridad de la carretera. Esperando. Ahora, sigamos con el siguiente relato, donde las carreteras esconden más de lo que imaginas. Prepárate para una nueva historia llena de tensión y misterio que te hará pensar 2 veces antes de tomar el volante. Vamos allá. El trailero fantasma de la Rumorosa. Me llamo Pablo, y como buen trailero, he recorrido carreteras de todo tipo. Algunas rectas y aburridas, otras traicioneras y llenas de historias que hacen que la piel se erice. Pero ninguna me ha dejado una marca tan profunda como la carretera de la Rumorosa. Para los que no la conocen, la Rumorosa es un tramo montañoso en Baja California, famoso por sus curvas cerradas, su clima extremo y la cantidad de accidentes que han ocurrido ahí. Dicen que es un lugar maldito, que las almas de los que murieron en sus barrancos nunca se van. Yo solía pensar que eran solo cuentos, hasta aquella noche. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando empecé a descender por la carretera. La niebla se arrastraba entre las rocas, dándole al paisaje una apariencia espectral. No había más vehículos a la vista, solo mi tráiler y el eco del motor retumbando en la inmensidad de la sierra. El parabrisas se empañaba ligeramente por la diferencia de temperatura. Borré el vaho con la mano y seguí concentrado en la bajada. Entonces, lo vi. A la orilla de la carretera, iluminado por mis faros, había un hombre. Vestía un overol azul manchado de grasa y una gorra vieja. Se veía como cualquier trailero de carretera, pero algo no cuadraba, su piel era demasiado pálida y su mirada, vacía. Me hizo señas para que me detuviera. Por instinto, aflojé un poco el acelerador. Tal vez era un colega con problemas mecánicos. Pero justo cuando estaba a punto de frenar, sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Los ojos del hombre brillaban con un tono grisáceo y su boca se movía, aunque yo no escuchaba nada. Un instinto primitivo se activó en mí. Pisé el acelerador y pasé de largo, viendo por el retrovisor cómo aquel hombre se quedaba inmóvil en el mismo lugar. Pero lo más aterrador fue que, cuando ya lo había dejado atrás, escuché una voz dentro de la cabina. ¿Por qué no te detuviste? Sentí que la sangre se me helaba. El sudor frío corrió por mi espalda. Miré de reojo al asiento del copiloto, y ahí estaba. Era el mismo hombre. Su piel era aún más pálida de cerca, como si la luz de la luna lo atravesara. Sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban con una expresión mezcla de tristeza y enojo. Siempre me dejan atrás, susurró con una voz que parecía venir de muy lejos, como si hablara desde el fondo de un pozo. El pánico me invadió. No podía pensar con claridad, solo quería salir de ahí. Giré el volante bruscamente, intentando sacármelo de encima. El tráiler derrapó y las llantas chillaron sobre el asfalto. Logré estabilizarme, pero cuando volví a mirar al asiento, ya no estaba. Mi respiración era agitada. Mis manos temblaban sobre el volante. Pero lo peor aún no había pasado. Justo cuando pensaba que todo había terminado, una risa distorsionada llenó la cabina.
provenía de la radio, aunque el aparato estaba apagado. «Nos vemos en la próxima bajada», susurró la voz. Y entonces, la bocina del tráiler sonó sola. Un claxon largo y lúgubre que resonó en la soledad de la rumorosa. Pero eso no fue todo. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, las agujas del velocímetro y el tacómetro subían y bajaban sin sentido. El motor tosió como si estuviera a punto de apagarse. De repente, todas las luces del tráiler se apagaron al mismo tiempo. Me quedé en completa oscuridad. Solo el sonido del viento golpeando la cabina y el eco lejano de mi bocina retumbaban en la montaña. Intenté bombear los frenos, pero el pedal estaba rígido. El tráiler seguía avanzando por la pendiente, completamente ciego. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. De pie en el medio de la carretera. No tuve tiempo de reaccionar. Iba demasiado rápido. Lo atropellé. Sentí el impacto, el golpe seco contra el frente del camión, el crujido del metal. El tráiler vibró violentamente, pero nunca sentí que pasara por encima de algo. Las luces volvieron de golpe. Pisoteé los frenos hasta que finalmente el tráiler se detuvo. La respiración me ardía en los pulmones. Mis manos estaban sudorosas y pegadas al volante. Respiré hondo y miré por los espejos. Nada. Ni un cuerpo. Ni sangre. Nada. Pero cuando me incliné sobre el tablero, algo llamó mi atención. Había marcas. 4 surcos profundos, como garras, rasguñando el parabrisas. Y entre ellas, escrito con lo que parecía ceniza o tierra oscura, un mensaje que hizo que la sangre se me helara. Nos volveremos a ver. No supe qué hacer. No supe qué pensar. Solo pisé el acelerador y seguí conduciendo, con la certeza de que, en algún momento, ese trailero fantasma volvería por mí. Cuando llegué a un paradero seguro, otros traileros me vieron bajar del camión, temblando como si hubiera visto la muerte. Uno de ellos, un viejo de barba blanca, se me acercó y me ofreció un cigarro. «Te ves pálido, muchacho. ¿Todo bien?». Le conté lo que había visto. Pensé que se reiría, que me diría que estaba cansado o que era producto del estrés. Pero en vez de eso, asintió con gravedad. «Así que lo viste», dijo en voz baja, mirando de reojo hacia la carretera. «¿Lo conoces?». Pregunté, aún temblando. El hombre suspiró. «Dicen que hace muchos años, un trailero perdió el control en una de esas curvas y cayó al barranco. Nadie lo ayudó. Desde entonces, su alma sigue vagando por la rumorosa, tratando de que alguien lo lleve con él». Me estremecí. «¿Y qué pasa si alguien se detiene?». El viejo me miró con una sombra de miedo en los ojos. «Nadie que se haya detenido ha regresado para contarlo. Desde entonces, cada vez que manejo de noche por la rumorosa, mantengo la vista al frente, sin mirar a los costados. Pero de vez en cuando la neblina es más densa y la carretera está en completo silencio, puedo escuchar un claxon solitario resonando en la distancia. Y sé que él sigue ahí, esperando». Sigamos con el siguiente relato. El nahual de la carretera. Me llamo José, y soy trailero desde hace años. He recorrido casi todas las rutas del país, algunas tan solitarias que el silencio se siente como un peso en el aire, otras tan oscuras que incluso los faros parecen luchar por iluminar el camino. Pero ninguna de esas carreteras, por más largas y desoladas que hayan sido, ha dejado una huella tan profunda en mí como la que se encuentra entre las montañas de la ruta de los nahuales. Nunca fui supersticioso, siempre pensé que las historias que se contaban sobre las criaturas que acechaban en la oscuridad eran solo eso, cuentos para asustar a los novatos. Pero esa noche, mi percepción cambió para siempre. Era una noche fría, la niebla se arrastraba entre las montañas como un manto espeso. El reloj marcaba 3:15 de la madrugada, y yo me encontraba solo, manejando por un tramo olvidado de carretera, apartado de la ciudad y rodeado solo por el eco de mis propios pensamientos. Había estado al volante por horas, el cansancio ya empezaba a pesarme, pero no podía parar. Sabía que si lo hacía, perdería mucho tiempo. La carretera era un serpenteante camino entre las montañas. A medida que avanzaba, sentía que algo estaba fuera de lugar, como si todo a mi alrededor estuviera demasiado quieto.
No se veía un alma en kilómetros, solo las sombras que la niebla creaba y los árboles que se retorcían como si estuvieran vivos. El aire estaba pesado, cargado de algo que no pude identificar. Entonces, lo vi. A la orilla del camino, en la penumbra, apareció una figura humana. Al principio, pensé que era otro trailero con problemas, alguien que había tenido un accidente o que se había quedado sin gasolina. Pero cuando me acerqué, algo en el hombre me hizo sentir un escalofrío. Su figura era extraña. Llevaba un sombrero de ala ancha que oscurecía su rostro, y su cuerpo parecía moverse con una fluidez poco natural, como si no estuviera completamente de pie. Su capa negra ondeaba, pero no por el viento, sino como si tuviera vida propia. Mi corazón comenzó a acelerarse. A pesar de que algo en mi interior me decía que debía ignorarlo y continuar, me encontré frenando sin saber por qué. Había algo hipnótico en su presencia, algo que me atrapaba, que me impedía simplemente irme. El hombre levantó la mano, señalando hacia el camión, pidiendo que me detuviera. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una presión en el pecho, como si estuviera mirando algo que no debería estar mirando. Sus ojos no eran normales. Eran grandes y redondeados, brillaban con un resplandor rojizo, como si algo maligno se ocultara detrás de ellos. ¿Me darías un ride? Estoy perdido, dijo con una voz profunda y gutural, que parecía resonar en mi pecho. Todo mi cuerpo gritaba que debía irme, que no debía detenerme, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo atrás. Tenía miedo de lo que podría suceder si lo hacía. Finalmente, casi como si fuera controlado por una fuerza ajena a mi voluntad, moví la palanca de cambios y abrí la puerta para dejarlo entrar. El hombre subió con una calma inquietante, y en ese momento, el aire dentro de la cabina se volvió denso. Era como si una sombra se hubiera instalado en el interior del tráiler. Miré hacia el espejo retrovisor, y por un segundo, creí ver algo moverse en la niebla, algo que no era humano. La criatura comenzó a hablar, pero sus palabras parecían mezclarse con susurros que venían de todas partes. No está solo, decía en susurros bajos. De repente, lo entendí. No era un hombre. Apenas pude reaccionar cuando el hombre comenzó a transformarse, sus dedos se alargaron, sus uñas crecieron y se convirtieron en garras. Su piel comenzó a agrietarse, y de las grietas comenzaron a brotar vellos oscuros y gruesos, como los de un animal. Su rostro se alargó, los ojos se agrandaron aún más, y la piel que antes era humana, se estiró y se cubrió de un pelaje negro como la noche. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un hombre estaba frente a mí, convertido en una bestia, un ser de pesadilla. Era el Nahual. El terror me paralizó. Los faros del camión brillaban con una intensidad salvaje, pero no iluminaban lo suficiente como para alejar la sombra que se deslizaba a mi lado, la figura monstruosa que había tomado forma humana para confundirme. Me giré hacia el volante, intentando escapar, pero el miedo no me dejaba pensar con claridad. Lo único que pude hacer fue pisar el acelerador a fondo, con la esperanza de que la carretera me llevara a un lugar seguro. Pero la bestia no me dejaba ir. Corría a mi lado, saltando de un lado al otro de la carretera, sus garras arañando el asfalto con un sonido ensordecedor. Sentí que el camión comenzaba a temblar bajo el peso de algo invisible, como si la carretera misma estuviera siendo invadida por esa entidad. El rugido de la criatura se unía al sonido de mi motor, y por un momento, sentí que el miedo se apoderaba de mi mente. Las luces comenzaron a parpadear, la cabina se llenó de una niebla espesa, y lo peor fue que la boca del Nahual se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados como cuchillas, mucho más grandes de lo que un ser humano podría tener. Me atrapó. El camión perdió el control y derrapó hacia un costado de la carretera. Todo se detuvo de golpe, y el ruido ensordecedor se desvaneció, como si el Nahual hubiera desaparecido. Pero sabía que no lo había hecho. No podía moverme. Estaba atrapado, incapaz de escapar de esa pesadilla. Cuando por fin logré abrir los ojos, la niebla comenzó a despejarse. El Nahual ya no estaba en la cabina, pero el miedo seguía vibrando en mi cuerpo, como si la presencia de esa criatura estuviera marcada en mi alma. Y lo peor fue que, al mirar por el espejo retrovisor, vi sus ojos brillando en la oscuridad, observándome desde la distancia. Arranqué el camión nuevamente, pero a cada kilómetro que avanzaba, el sentimiento de ser observado no se desvanecía.
Sabía que el nahual me estaba siguiendo. Sabía que no podía escapar de su mirada, porque la carretera misma parecía pertenecerle. Nunca volví a pasar por esa carretera. Aunque las autoridades dicen que todo fue un accidente provocado por el cansancio, yo sé lo que vi. Cada vez que paso cerca de esa zona, siento esa misma presión en el aire, esa sensación de ser observado. Y aunque nunca volví a ver al nahual, sé que sigue ahí, esperando. Y siempre, cuando la niebla es densa, y el viento se convierte en un susurro, pienso en esa criatura, en ese ser antiguo que se alimenta de aquellos que tienen el valor de cruzarse en su camino. Porque sé que el nahual siempre estará ahí, esperando su próxima víctima. Y así concluimos este relato. Si te ha gustado y quieres más historias como esta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Déjame tus comentarios, quiero saber qué te pareció, y no olvides darle like si te gustó. Hasta la próxima.